El secreto de los defensores de Cristo. Saludos, defensor. Tú ya sabes que en la televisión y en los periódicos están hablando mal de los defensores de Cristo y del Maestro Fénix, ¿verdad? Pero como te habrás dado cuenta, ellos no dicen la verdad. Ellos están inventando mentiras y quieren engañar al pueblo y te quieren engañar a ti. Por eso, hoy yo voy a decirte claramente de qué se trata este asunto y por qué tienen al Maestro Fénix atrapado como si fuera un criminal. Pero antes quiero que veas alguno de los paralelismos del juicio del Maestro Fénix con el juicio de Cristo de hace 2000 años, pues solo así comprenderás lo que hoy está pasando con los defensores de Cristo y el Maestro Fénix. ¿Estás preparado? Hace 2000 años, Cristo fue acusado de estafador, y los sumos sacerdotes y los escribas estaban pensando un plan que les permitiera prender a nuestro Señor acusándole de estafa, para poder así matarle legalmente. Hace 2000 años fueron las autoridades de la época armados para tomar preso a Jesús como si fuera un delincuente. Lo amarraron y lo encarcelaron. Después fue llevado a juicio ante los sumos sacerdotes y juntaron falso testimonio contra él. Estos sacerdotes pagaron a testimonios falsos para hablar en contra de Cristo, pero estos testimonios falsos ni siquiera se ponían de acuerdo ante lo que decían. Unos decían que destruiría el templo, otros que atentaba contra el César y otros hasta le acusaban de usar el poder del demonio para curar. Le tendieron una trampa para acusarle falsamente y así tener un pretexto para condenarlo, crucificarlo y matarlo. Usando el escándalo y las mentiras, convencieron a las autoridades para llevarlo ante Pilatos, que era la autoridad romana de aquel tiempo. Pilato le interrogó y ante la inocencia que él veía en Cristo, él se negó a condenarlo, pues no veía tacha en él. Así que sin saber cómo actuar ante un hombre inocente que querían crucificar sin causa alguna, se lo mandó a Herodes, pero Herodes tampoco quiso juzgarlo y lo devuelve otra vez de nuevo ante Pilato. Al final, Pilato dice al pueblo que lo va a liberar porque no veía culpa en él. Sin embargo, el pueblo se negó y todos gritaron para que le crucificaran. El pueblo que estaba presente eran unos hipócritas y unos falsos, pues ellos habían recibido cientos de milagros de Cristo, curaciones, multiplicación de peces, habían oído su enseñanza en las sinagogas una y otra vez y hasta fueron testigos de cómo resucitó a un muerto. Sin embargo, ¿qué hicieron al respecto? Solo hubo que pagar a unos alborotadores para que gritaran «¡Crucifícalo!», para que el pueblo de cabeza dura se dejara llevar como simples ovejas y gritaran lo mismo. No les importó haber visto todos los milagros que había realizado frente a sus ojos. No les importó y lo crucificaron. Crucificaron al Hijo de Dios que los había salvado. ¿Qué te parece esto? ¿No es esto una hipocresía y una muestra de corazón y de cabeza dura por parte del pueblo? El de matar al mismo que antes los había curado, salvado y enseñado. ¿No es acaso esto una detestable hipocresía? Pues en verdad te digo que hoy las personas de este tiempo, de esta misma época, están haciendo lo mismo con el Maestro Fénix. El 23 de enero del 2013, las autoridades llegan armadas al lugar donde enseñaba el Maestro Fénix. Llegaron más de 100 policías armados para detener al Maestro Fénix y a sus aprendices. Por medio de la violencia y la amenaza armada, lo sacaron del monasterio y fue llevado como un criminal, igual que hicieron con Cristo. Estando ante las autoridades de esta época, le acusaron de estafador, de adjudicarse títulos falsos, y solo porque había curado miles de personas con sus oraciones, dijeron que hasta hacía ejercicio ilegal de la medicina, y así como este, le imputaron varios delitos más. Como es de esperar, los acusadores no tienen pruebas. No tienen ni una sola prueba, pues lo único que tienen son testimonios falsos pagados para hablar en contra del Maestro Fénix. Pero estos testimonios ni siquiera se ponen de acuerdo en lo que dicen. Unos, armados de una imaginación perversa, dicen que obligaba a comer órganos de humanos, y los más alienados
Hasta dicen que tenía un avión con el que traficaba a las personas. Y dime tú, ¿qué tiene que ver esto con el maestro Fénix? Ya lo dijo Cristo, al árbol se conoce por sus frutos. Y el maestro Fénix solo da frutos buenos. Y así como un árbol no puede dar peras y manzanas al mismo tiempo, así también el maestro Fénix no puede dar frutos buenos y malos. ¿Comprendes? Sin embargo, le están acusando de cosas inverosímiles y locas. De la misma forma que acusaron a Cristo hace 2000 años. Es por eso que no tienen pruebas. No tienen ni una sola prueba de lo que lo acusan, ni la tendrán. Y es por ello que tienen que pagar testimonios falsos, periódicos, programas de televisión, para hacer más espectáculo con su show. Pero todo es mentira y te quieren engañar. Entonces, ¿qué es lo que sí ha hecho de verdad el maestro Fénix? Tan solo en los últimos 15 años, gracias a sus revistas, cursos, libros, newsletters, ayudó a más de 50 millones de personas a mejorar sus vidas en todos los aspectos. Con sus escritos motivacionales devolvió la esperanza y salvó a más de 10.000 personas del suicidio. Del éxito de su trabajo pudo adquirir una gran riqueza, misma que usó la mayor parte de ella para alimentar a 4 millones de pobres de África durante 4 años. En sus cursos, él enseña a las personas a eliminarse traumas que de otra manera serían imposibles de curar, con el sencillo método de hacer que el trauma pase de la mente inconsciente al consciente, y así, en solo 5 minutos, el trauma queda curado. Gracias a esto, son millones las personas que se han quitado la miopía, alergias, traumas y fobias de manera completamente gratis. El maestro Fénix también enseña a eliminar el dolor por medio de la oración o por medio del poder mental. Un método tan eficaz como el método del Dr. Ángel Escudero de anestesia psicológica, un método muy famoso por sus excelentes resultados, que él ha enseñado ya a más de 600.000 personas completamente gratis. En sus revistas, él ha publicado 3 de las varias curas del cáncer que existen y que se descubrieron desde hace más de 40 años, pero que son ocultadas al pueblo, como la cura descubierta por el Dr. Hegel en 1978 y por Fray Romano de Sago de Brasil, donde se descubrió científicamente que la aloe vera y la miel, dada en las proporciones correctas, curan el cáncer. O la cura aún más sencilla del Dr. Mark Sirku, donde solo hay que poner al cuerpo del paciente en un pH alcalino y el paciente se cura, pues las células de cáncer no pueden vivir en un ambiente de pH alcalino. ¿Comprendes? Gracias a que el maestro Fénix dio al público estas curas del cáncer que ocultan los poderosos, se curaron más de 300.000 personas del cáncer. Y estos son solo unos pocos ejemplos de todo lo que ha ayudado el maestro Fénix al mundo. Y digo que solo unos pocos ejemplos, porque si te dijera todo el bien que ha hecho, tendría que dedicarle un video entero de 6.000 horas y aún así no acabaría. Pero como ves, él solo ha hecho cosas buenas. Él solo ha dado frutos buenos y, como ya decía Cristo, al árbol se conoce por sus frutos. Y el maestro Fénix da frutos buenos y por eso es un árbol bueno, ¿comprendes? Entonces, si es tan bueno, ¿por qué lo acusan? Y es más, ¿quién le acusa? ¿Quiénes son los que le persiguen? Según los periódicos, lo acusa la FEDINTRA y la Asociación Radix contra CEP. Pero dime, ¿tú crees que esas asociaciones tan miserables van a tener tanto dinero para pagar testimonios, periódicos, primeras planas, policías y cadenas nacionales e internacionales de televisión? ¿Sabes todo el dinero que eso es? Son millones y millones de dólares. ¿Y tú crees que los insignificantes de Radix o FEDINTRA van a tener ni la 10ª parte de ese dinero? Entonces, ¿quiénes les están pagando? Como tú ya te habrás dado cuenta, defensor, son los poderosos, las SSM, los acrontes de los que hablaba ya el apóstol Felipe en los evangelios apócrifos. Ellos son los que están pagando todo ese dinero. ¿Y por qué? Porque a ellos no les conviene lo que está haciendo el maestro Fénix, pues él está liberando a la gente del dolor, pues enseña la anestesia psicológica gratis que cura hasta el dolor crónico. Pero las empresas farmacéuticas ganan, solo en España, 15.000 millones de dólares cada año en medicamentos contra el dolor, pues el dolor es un problema tan serio que estropea la vida de 840 millones de personas.
Esto es tanto como decir que de cada 6 personas que ves en la calle caminando, una de ellas depende de tomar regularmente medicamentos contra el dolor. Y es del sufrimiento de esas 840 millones de personas que los poderosos ganan esos miles de millones de dólares cada año. ¿Te das cuenta? Sin embargo, todas estas 840 millones de personas se habrían curado ya, en unos minutos, simplemente con escuchar el audio del maestro Fénix, donde enseña a eliminar el dolor con el poder de la mente y la oración. Pero a los poderosos no les conviene perder todos esos miles de millones de dólares solo por la bondad del maestro Fénix, aunque ese dinero signifique el dolor de la 6ª parte de la población mundial. Vas viendo. También lo están persiguiendo, porque el maestro Fénix enseña las distintas maneras 100% eficaces, naturales y baratas de curar el cáncer, cosa que no conviene a las industrias farmacéuticas, pues según el Ecodiario del 24 de agosto del 2008, la industria del cáncer gana 305 mil millones de dólares cada año. Y por eso ocultan todas las diversas curas que se han ido descubriendo desde los años 60. A ellos no les importa que cada año mueran 8 millones de personas por cáncer. A ellos lo que les importa son esos 305 mil millones de dólares que ganan cada año. Y como el maestro Fénix sí publica todas esas curas gratis a las personas, pues entonces quieren eliminarlo, pues les está costando caro por todas las personas que se curan a leer sus publicaciones gratuitas. ¿Comprendes ahora? El maestro Fénix también enseña a usar el poder de su mente a las personas para hacerse rico, de manera muy parecida a como enseñaron ya Andrew Carnegie, que en su tiempo fue el hombre más rico del mundo, Napoleon Hill, que escribió el libro de Piensa y hágase rico, o Clement Stone, Anthony Robbins y los doctores de la película El Secreto. Pero a los poderosos no les conviene que la gente se haga rica y aprenda a usar el poder de su mente. ¿Por qué? Porque las personas débiles y pobres son más fáciles de controlar. Abra los ojos. Los doctores de la película El Secreto ya lo dijeron. Los poderosos ocultan el saber al pueblo para así controlarlos, mientras ellos ensanchan sus arcas de oro y lujo. ¿Te das cuenta? Cristo también lo dijo antes, Lucas 11:46. Ay de ustedes, doctores de la ley, que os habéis apoderado de las llaves de la ciencia, y ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los demás. Vas viendo, los poderosos siempre han ocultado el saber de las masas, para así mantener el control sobre ellos. Y ya que el maestro Fénix está enseñando este saber, ¿no es lógico que quieran acabar con él? Tal y como hicieron con Cristo. ¿Te das cuenta ahora de quién persigue al maestro Fénix y por qué lo persiguen? No lo persiguen porque sea malo o delincuente. Lo persiguen porque es tan bueno con la gente, ayuda tanto al mundo, que a los poderosos no les conviene. Pues es bien sabido que los poderosos hacen negocios millonarios con el dolor y el sufrimiento de la gente. Entonces, ¿cómo van a permitir que el maestro Fénix les quite los millones de dólares que ganan cada año con el dolor y la muerte de las personas? Solo porque el maestro Fénix les enseña a quitarse esos males de manera completamente gratis. ¿Te das cuenta? Además, una cosa aún más importante. El maestro Fénix enseña, tal y como enseñó Cristo, que a aquel que de verdad cree en Cristo le acompañan estas señales. Marcos 16:17. A los que crean les acompañarán estas señales. En mi nombre expulsarán a los demonios. Hablarán lenguas nuevas. Tomarán a las serpientes con sus manos y aunque beban algo venenoso no les hará daño. Impondrán sus manos sobre los enfermos y los curarán. Que si alguien no tiene cuando menos una de esas señales, entonces no viene de Cristo. Y dime tú, ¿cuántos sacerdotes conoces hoy en día que se dicen venir de Cristo, pero que luego no tienen ninguna de estas señales? En verdad que hoy en día la mayoría de los sacerdotes de las iglesias o son falsos o siendo de buen corazón les engañaron, porque no les enseñaron la verdadera doctrina de Cristo. Y como no se las enseñaron, ellos no pueden hacer los milagros que dijo Cristo que harían los que de verdad creyeran en él. ¿Entiendes? Y el maestro Fénix tiene todas estas señales. Y no solo las tiene, sino que los sacerdotes y defensores que son formados por él o por sus apóstoles tienen también estas señales.
Los sacerdotes de Defensores de Cristo saben hacer milagros, invocar a los ángeles, curar con sus manos y muchos poderes más. Y no solo lo saben, sino que enseñan a hacer lo mismo a los fieles que acuden a sus iglesias. Y como resultado de esto, ¿qué crees que está pasando con las iglesias normales de los sacerdotes que no hacen milagros? Que están siendo olvidadas y la gente está viendo la verdad. Y en vez de ir a una iglesia a escuchar sermones aburridos donde no aprenden nada, van a las iglesias defensoras a aprender los milagros y los poderes que Cristo prometió. Si te fijas bien, eso es lo mismo que pasó con Cristo hace 2000 años. En esa época, los sacerdotes hablaban de fe con la boca, pero en realidad no hacían lo que era agradable a los ojos de Dios. Pues como dijo Cristo respecto a esos sacerdotes, Mateo 23:3, hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos enseñan cosas buenas, pero no las practican, mas hacen lo contrario. Entonces la gente se dio cuenta de ello y se dio cuenta de que Jesús, el Cristo, sí hablaba con verdad, con autoridad, y que si hacían lo que él decía, entonces recibían un milagro en su vida, se curaban y se hacían más sabios y felices. Por eso el pueblo comenzó a dejar de escuchar a los sacerdotes y se salían de los templos para ir a las sinagogas o a los montes donde enseñaba Cristo. A ellos no les importaba que Cristo enseñara en un monte y se tuvieran que sentar en el suelo. A ellos no les importaba que Cristo no tuviera un templo tan bonito como lo tenían los sacerdotes judíos de aquella época. A ellos lo que les importaba era que lo que decía Cristo era verdad y que confirmaba su doctrina con los milagros que le acompañaban. Y hoy está pasando lo mismo. Los defensores se están saliendo de las iglesias normales que unos años antes quemaban a las personas por saber leer y están yendo ahora a las iglesias defensoras. No importa que esas iglesias no sean tan bonitas como las catedrales, pues lo que importa en verdad es que se enseñe la verdad y que sea confirmada con los milagros que les acompañan. ¿Comprendes? El Maestro Fénix está reavivando el fuego de la fe que plantó Cristo, con enseñanzas verdaderas que se cumplen y hacen milagros a quien las escucha con fe y las hace. ¿Te das cuenta? Naturalmente, ¿tú crees que a los poderosos les gusta que se vayan de sus iglesias donde les ocultan la verdad y les llenan de culpas? Y se vayan en su lugar a las iglesias donde aprenden milagros y se liberan del dolor y de las enfermedades y se convierten en personas sanas, ricas y felices y por lo tanto difíciles de controlar. No, ellos están nerviosos porque las ovejas están reconociendo la voz de su pastor y están yendo al profeta de estos tiempos, al que dice la verdad. Verdad que se confirma con los milagros que le acompañan, tal y como acompañaban a Cristo y a los apóstoles. ¿No es así? ¿Te das cuenta ahora de por qué persiguen en realidad al Maestro Fénix? Ahora bien, voy a hablarte ahora de una cosa muy importante. Como sabes, el Maestro Fénix es el profeta de esta generación, cosa que ya demostró en la Brújula 3, con pruebas físicas y mostrando todas las partes de la Biblia en que él fue anunciado. ¿No es cierto? Pero, ¿hace cuánto tiempo que no venía un profeta a la tierra? Hace más de 2000 años, pues el último profeta era Cristo. No había venido ningún profeta, porque Dios estaba enojado con los que habían matado a su hijo. Incluso Dios ya iba a destruir el mundo, tal y como enseñó Cristo en la parábola de la higuera. Lucas 13:6. Un hombre tenía una higuera que crecía en medio de su viña. Fue a buscar higos, pero no los halló. Dijo entonces al viñador: mira, hace 3 años que vengo a buscar higos en esta higuera, pero nunca encuentro nada. Córtala, ¿para qué está consumiendo la tierra inútilmente? El viñador contestó: Señor, deja un año más, y mientras tanto cavaré alrededor y le echaré abono. Puede ser que así dé fruto en adelante, si no la cortas. En esta parábola, la higuera es el mundo, al cual había venido el dueño de la viña, que es Dios, para buscar fruto. Pero la tierra no había dado fruto en mucho tiempo. Por eso el Señor decía: ¿para qué consume la tierra inútilmente si no da fruto? Que la corten. Es decir, que la destruyen. Allí
Dios había mandado la orden de que se destruyera el mundo. Pero el viñador, el encargado, Cristo, pidió una oportunidad más para la higuera. Él se iba a encargar de cuidarla y abonarla, pues tiene la esperanza de que en el siguiente tiempo, gracias a su trabajo, dé fruto y no sea destruido. ¿Comprendes? La tierra no fue destruida por mediación del Hijo, que vino para abonar la higuera y así darle la oportunidad otra vez a esta higuera, que es la tierra, de dar fruto, porque Él pidió una última oportunidad. ¿Comprendes?